Hola jóvenes, bienvenidos a la siguiente clase del curso de matemáticas. Espero que se encuentren muy bien y que podamos prestar atención a el siguiente tema que tenemos preparado para esta semana. Como pueden ver en pantalla, ahora tenemos el tema que corresponde a funciones y gráficas, ¿verdad? Vamos a aprender en este nuevo video lo que significan funciones y vamos a analizar un poquito lo que son sus gráficas y en en la siguiente clase pues vamos a ver específicamente cómo graficar funciones, ¿no? Ahorita va a ser una clase de concepto, una clase de criterios muy importantes que todos debemos de conocer. Y para ello vamos a dar inicio, ¿no? Entonces, antes de entender qué es una función, debemos de entender qué es una relación, qué son las relaciones. Y aquí tenemos el concepto de lo que son relaciones. Dice que una relación es un conjunto de parejas ordenadas formadas de la correspondencia entre los elementos de dos conjuntos dados, ¿sí? Recuerden ustedes que cuando se habla de teoría de conjuntos, yo puedo tener dos conjuntos e ir combinando los elementos de un conjunto con los elementos de otro conjunto de tal manera que forme parejas. A esas parejas se les llama parejas ordenadas. Y aquí hay un ejemplo, miren. Sea el conjunto A, Ana, Fabiola y Tania, y el conjunto B, Hernández, López, Pérez y Sánchez. Entonces aquí hay una relación R1 de A hacia B, o sea, una relación del conjunto A hacia los elementos del conjunto B, definida por Ana se combina con Hernández, Fabiola se combina con López y Fabiola también se combina con Pérez, Tania también Tania se combina con Sánchez. Bueno, aquí puedo hacer una serie de combinaciones más, pero en este caso aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Donde yo estoy combinando los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B. Aquí hay otra, miren, aquí hay otra forma. Ana con López, Fabiola con Hernández, Tania con Hernández y Tania con López. A esas parejas ordenadas que yo estoy colocando ahí se les llama relaciones. ¿Por qué? Porque estoy relacionando los elementos de un conjunto A con los elementos de un conjunto B. Esas son las relaciones, que puede ser con apellidos, puede ser con nombres, puede ser con números, con letras, etc. Para ello, veamos algunos ejemplos, ¿no? Otros ejemplos de relaciones establecidos entre los elementos de dos conjuntos puede ser la distancia recorrida por un vehículo con su velocidad, ¿verdad? Por ejemplo, yo recorrí 30 kilómetros teniendo una velocidad de 100 kilómetros por hora, pero mi hermano recorrió 20 kilómetros con una velocidad de 80 kilómetros por hora. Pero mi primo recorrió 25 kilómetros con una velocidad de 50 kilómetros por hora. Entonces estoy conectando la distancia recorrida con una velocidad, ¿verdad? Y estoy relacionando dos valores. A eso se le llama relación. Los nombres de los alumnos con su calificación. Pedro sacó 60 puntos. María sacó 80 puntos. Heidi sacó 70 puntos. Carlos sacó 65 puntos, ¿verdad? Entonces estoy relacionando un nombre con una calificación. Esa es una relación. Los presidentes de un país con el periodo de presidencia. Aquí en Guatemala, por ejemplo, presidente de Guatemala, 4 años de presidencia. El presidente de otro país, 6 años de presidencia. El presidente de otro país, 3 años de presidencia. Va a depender de lo que suceda en ese país, ¿no? Siempre que yo relacione una situación con otra, pues tengo una relación. Hay una conexión entre esas dos situaciones, ¿no? Un ejemplo claro, en la época en la que ustedes están viviendo, pues son las parejas de novios, ¿no? Que Pedro con María, que Carlos con Ana, que Juan con Lucía. Bueno, ahí hay una relación. La relación siempre tiene que involucrar dos elementos. Veamos un cuarto ejemplo, ¿sí? Ya un cuarto ejemplo un poquito más completo. Dice, sea A el conjunto formado por todos los departamentos de Guatemala. Este es el conjunto A formado por todos los departamentos de Guatemala. Y sea B el conjunto formado por todas las cabeceras políticas del país, o sea, de nuestro país. La relación R1, que significa tiene por cabecera departamental, establece que solamente existe un elemento del segundo conjunto que se puede asociar con un elemento del primer conjunto. Ejemplos de los elementos de esta relación son. Aquí puse algunos ejemplos, no puse todos los departamentos. Dice, tiene por cabecera departamental. Ok, aquí está mi conjunto A
donde están los departamentos. Y aquí está mi conjunto B, donde están las cabeceras. Hay relación entre los elementos del conjunto A con el conjunto B. Petén se relaciona con Flores, Baja Verapaz tiene como cabeceras Salamá, Totonicapán, Santa Rosa Cuilapa, Jalapa, El Progreso Guastatoya, ¿verdad? Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que es una relación. Hay una relación entre los elementos de un conjunto con los elementos del otro conjunto. Veamos un quinto ejemplo. Sea A el conjunto formado por los países del mundo y sea B el conjunto formado por los continentes. La relación R2 pertenece a, establece que dos o más elementos del primer conjunto son asociados con cada elemento del segundo conjunto. Estos ejemplos de relación es la que tenemos acá. Vean, este es el conjunto A, donde están algunos países del mundo. Y este es el conjunto B, donde están dos continentes. Aquí solo se colocaron dos continentes. Puede haber colocado más, pero solo es un ejemplo. Entonces Guatemala pertenece a América, Canadá pertenece a América, Brasil también pertenece a América, Suiza es en Europa e Italia es en Europa. Entonces vean, esto es una relación, la conexión de los elementos entre dos conjuntos, ¿no? Veamos un sexto ejemplo. Ahora nos dieron un ejemplo pero con numeritos. Miren, la relación de A a A. 2,2, 2,4, el 2 se junta con el 2, el 2 se junta con el 4, el 2 se junta con el 8, el 4 se junta con el 4, el 4 se junta con el 8 y el 8 se junta con el 8. Miren qué característica tiene esto, porque aquí no nos dicen el enunciado inicial, pero podemos decidir. Este enunciado dice, si yo lo puedo analizar, me voy a dar cuenta que el elemento que aparece de primero divide exactamente al elemento que aparece de segundo. 2 divide al 2, 2 divide al 4, 2 divide al 8, 4 divide al 4, 4 divide al 8, 8 divide al 8. Esa es la relación que hay, que el primer elemento divide exactamente al segundo elemento. ¿Se dan cuenta? Esa es la relación. No nos lo dijeron, pero lo descubrimos. Y entonces, si yo lo quisiera ordenar en flechitas, a este diagrama se le llama diagrama sagital. Aquí tengo la relación de cada uno de esos elementos. El 2 con el 2, el 2 con el 4, el 2 con el 8, el 4 con el 4, el 4 con el 8 y el 8 con el 8. Hay una relación entre los elementos del primer conjunto con los elementos del segundo conjunto. Y ya descubrimos cuál es ese tipo de relación. De que el primer elemento divide exactamente al segundo elemento, ¿verdad? Ese es nuestro análisis. Entonces, ahí tenemos los ejemplos de lo que son relaciones. Ya sabiendo qué son relaciones, ahora pasemos a ver lo que son funciones, ¿de acuerdo? Entonces, dice que una función es una relación de las que acabamos de ver. Es una relación, una función es una relación con la característica de que cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solamente un elemento del segundo conjunto. Ojo con eso, porque aquí ya restringe un poquito la relación. Si se cumple esta condición que están mostrando acá, entonces es función. En forma resumida, formalmente, para poder establecer que una función, para poder establecer una función es necesario que se cumpla esto. Que exista un conjunto X llamado dominio de la función. Que exista un conjunto Y llamado contradominio de la función. Y debe de existir una regla de correspondencia entre los dos conjuntos. O sea, debe de haber una conexión lógica que conecte a los elementos de un conjunto con los elementos de otro conjunto. Pero esa regla tiene que cumplir el hecho de que los elementos del dominio les haga corresponder uno y solo uno de los elementos del contradominio. Para entender esto, veamos acá. Si yo tengo dos conjuntos que se van a conectar, sus elementos, a este primer conjunto yo le llamo conjunto X y a este le llamo conjunto Y. Los elementos de este conjunto, a los elementos del primer conjunto se le llama dominio y a los elementos del segundo conjunto se le llama contradominio o codominio, que también se le puede llamar, ¿verdad? Para que sea función, cheque que cada elemento tiene su propio representante, ¿sí? Cada elemento tiene su propio representante. Estos asteriscos de acá o estos puntitos de acá solo tienen que tener a un representante acá. Solo. Vean, este con este, este con este, este con este, este con este y este con este. Este repite,
pero está la inversa. O sea, este se usa 2 veces, ¿cierto? Pero se usa por 2 elementos distintos, entonces no hay ningún problema. Si esto se cumple, entonces esto es una relación, pero también es una función, ¿sí? A los elementos que están en el primer conjunto se le va a llamar variable independiente y a los elementos del segundo conjunto se le va a llamar variable dependiente. Porque los valores que voy a tener en el segundo conjunto va a depender de los valores del primer conjunto, ¿sí? Veamos esto. Veamos cuál es la gran diferencia que hay entre una relación y una función. Miren, pues aquí tenemos una relación, la que vimos hace un rato. El 2 divide al 2, el 2 divide al 4, el 2 divide al 8. Vean que el número 2 tiene un problema. ¿Por qué esto no es función? Porque el 2, para que sea función, los elementos del primer conjunto solo deben de tener a un representante del otro lado. Y vean que qué problema, que el 2 tiene al 2 como representante, tiene al 4 y tiene al 8. Esto de una vez mata el hecho de ser función. Esto no es función, porque no está cumpliendo de que cada elemento del conjunto A tenga un solo elemento del conjunto B. ¿De acuerdo? Bueno, que aquí es el mismo conjunto, por eso dice A, porque son los mismos elementos. Pero no importa. Los elementos, cada elemento de acá solo debe de tener a un representante. El 2 tiene a 3, el 4 tiene a 2, el 8 sí tiene a 1. Pero media vez uno de ellos falló, entonces ya no es función, sino es una relación. Ahora vean, esto de acá, el conjunto A conectado con el conjunto B. El 2 se conecta con el 4, el 5 se conecta con el 7, el 8 se conecta con el 10 y el 11 se conecta con el 10. Vean que el 2 solo tiene a un representante, el 5 solo tiene a un representante, el 8 solo tiene a un representante y el 11 solo tiene a un representante. Esto no importa que se haya repetido. Al final el 11 solo se conecta con el 10, no se conecta con nadie más, igual que el 8. Entonces, por el hecho de que este sí cumple, de que cada elemento del conjunto A tiene a un solo representante en el conjunto B, entonces es una función. Recordemos, es función, pero también siempre va a ser relación. Siempre todas van a ser relaciones. Pero lo que va a ser importante es definir cuándo esa relación también es función, en este caso, ¿no? Ahora, muy importante, en las funciones se debe de cumplir una regla de correspondencia, ¿sí? Ojo, acá dice, las funciones deben de cumplir que cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solamente un elemento del segundo conjunto. Debe de existir una regla de correspondencia. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta acá, bueno, más adelante vamos a analizar bien cómo poder conectar estos elementos, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, tenemos que fijarnos bien, muy bien, cuando una expresión que me dan es una relación, solamente relación o también es función. Vamos a seguir. Veamos qué es dominio y qué es rango, porque hablaron de dominio y rango, ¿sí? O dominio y contradominio, que es lo mismo. Dice, la regla que se cumple en esta función, vean, una cuestión es de que en una función debe de cumplirse una regla. Si no se cumple una regla, entonces no es función. O sea, para que sea función tiene que tener de que cada elemento del conjunto A tenga un solo representante en el conjunto B y que cumpla una regla. La conexión debe de cumplir una regla. Y veamos qué pasa acá. Dice, la regla que se cumple en esta función es que cada elemento del dominio, o sea, este es nuestro dominio, cada elemento del dominio se le suma 1 para obtener su imagen en el contradominio. Ok, a estos resultados se les llama imágenes de cada dominio que está acá. Por ejemplo, el dominio menos 2 tiene una imagen que es el menos 1. El dominio menos 1 tiene una imagen que es el 0. Y así. Pero hay una regla. ¿Cómo? ¿Qué dice la regla? Que a cada elemento del dominio le voy a sumar 1. Menos 2 más 1 me queda menos 1. Menos 1 más 1 me queda 0. 0 más 1, 1. 1 más 1, 2. 2 más 2. 2 más 1, 3. 3 más 1, 4. Entonces allí está la regla. Hay una regla que conecta a los elementos de un conjunto con los elementos del otro conjunto. Y cumple el hecho de ser función. Ahora, a esto se les llama dominios o conjunto de salida. Y a esto se le llama contradominio o rango o también conjunto de llegada, ¿verdad? Muy importante establecer bien estos criterios. Entonces, si se analiza detenidamente podemos obtener una expresión algebraica para definir la regla de esta función.
Recuerden que este es el conjunto X y este es el conjunto Y algebraicamente. Hay que empezar a acostumbrarnos a eso. Entonces el conjunto Y dice que es lo mismo que el X sumándole 1. O sea, este era el conjunto Y, pero es lo mismo que el conjunto X sumándole, el elemento Y es igual al elemento X sumándole 1, ¿verdad? Y la forma normal de escribir la función no es Y igual a X más 1, sino la forma formal, la forma normal más bien, de escribir una función es esta. F paréntesis X igual a X más 1, que se lee F de X es igual a X más 1. Así se lee. Sigamos viendo, ¿no? Ahora, una función puede representarse de varias maneras. La primera forma es que la función se puede representar de forma verbal. La función f, por ejemplo, este es un ejemplo, la función f que define la correspondencia donde cada elemento de un conjunto, este es un ejemplo, cada elemento de un conjunto numérico se eleva al cuadrado y se le suma 5 unidades. Aquí, en esta expresión verbal, le acaban de dar una función. De esta manera le pueden presentar una función, ¿no? Una segunda manera es esta. Esta es la misma función anterior, solo que esta está en su forma verbal y ahora lo vamos a tener en su forma del diagrama sagital. Olvidándonos un poquito de esto porque esta es la forma algebraica, hace un ratito nos decían que la función debe de corresponder lo siguiente. A cada elemento de un conjunto numérico, o sea, a cada elemento del primer conjunto, se eleva al cuadrado y se le suma 5 unidades. Entonces veamos cómo se vería. Dice, si tomo un elemento de esto y lo elevo al cuadrado y le sumo 5 unidades, entonces voy a tener su imagen. Menos 2 al cuadrado es 4 y 4 más 5 me da 9. Menos 1 al cuadrado es 1, 1 más 5 me da 6. 0 al cuadrado es 0, más 5 me da 5. 1 al cuadrado es 1, más 5 me da 6. 2 al cuadrado es 4, más 5 me da 9. Entonces vean, está cumpliendo la regla. Solo que hace un rato lo representé en su forma verbal y ahora lo representé en su diagrama sagital. Esta parte de acá es la forma algebraica, que es la que sigue. Esa misma función que acabamos de analizar se puede reescribir así. Recordemos que de estas dos maneras se puede ver. Pero no se utiliza, casi no se utiliza esto, sino se utiliza para funciones, se utiliza más la primera expresión. Recordemos que la x es la variable independiente y la y, o sea, el resultado de acá va a ser la variable, esta es la variable independiente y esta es la variable dependiente. Y entonces dice, el número se eleva al cuadrado y le sumo 5 unidades. Listo, esa es la forma algebraica. La siguiente forma es bonita porque es una forma gráfica. La forma gráfica de la misma función de la que estábamos hablando se vería así. La misma función se vería de esta manera, que es la clase siguiente. En el siguiente video vamos a aprender a graficar, ¿verdad? Esas son 4 formas de representar una función, aunque ya también vimos que se puede representar en su forma de conjuntos, en parejas ordenadas, porque también se puede. Pero acabamos de enfatizar las más importantes. Veamos entonces ahora algo importante también, que es que debemos de clasificar las funciones, o la clasificación de las funciones. Las funciones, ya sabiendo de que las podemos explicar en su forma de conjuntos, en su forma de diagrama sagital, en su forma verbal, en su forma gráfica, también se puede representar, bueno, ya sabiendo que también se puede representar en su forma algebraica, entonces, de acuerdo a la estructura algebraica que tenga, va a definirse de alguna manera. Y lo primero que vamos a analizar es la función lineal. La función lineal tiene esta forma, miren. Es una ecuación, es como decir una ecuación lineal. Solo que la forma general va a ser f de x es igual a mx más b. Un ejemplo es f de x es igual a 2x menos 3. Entonces, si yo hago la gráfica de esta función, quedaría una línea recta. Por eso es una función lineal. Otra forma también de saber que es de identificar de que es una función lineal es porque la variable independiente siempre está elevado a la 1. Entonces sería una función lineal. Y eso se puede dibujar en el plano cartesiano, recordemos. La siguiente también es una función lineal.
solo que por ser especial lo aparté. Es una función lineal porque su exponente es 1 y es una línea, la gráfica es una línea. Solo que también se le llama función identidad porque en esta función lo que valga la variable x siempre va a ser lo mismo que lo que va a valer la variable y. O sea, a esa función se le llama función identidad. La siguiente se llama función cuadrática. Muy conectado con las ecuaciones cuadráticas, ¿se recuerdan? La función cuadrática tiene esto como forma estándar, ax al cuadrado más bx más c. ¿Se recuerdan de las ecuaciones de segundo grado, no? Esto no es una ecuación de segundo grado. Esto es una función cuadrática, pero tiene una similitud bastante grande. La característica entonces de una función cuadrática es de que la variable independiente va a tener como mayor exponente el cuadrado, el 2. Un ejemplo es este, 3x al cuadrado menos 2x menos 3, la gráfica quedaría así. Es una parábola. Siempre que esté elevado al cuadrado, siempre va a quedar así o al revés. Aquí es cóncava hacia arriba o puede ser cóncava hacia abajo dependiendo de los valores, ¿no? Pero siempre va a ser una curva de este tipo. Más a la derecha, más a la izquierda, más arriba, más abajo. No importa, va a depender de los valores que se tengan acá. Pero siempre va a tener esta forma, ¿de acuerdo? Entonces eso es una función cuadrática, es una curva, no es una línea recta, sino es una curva. La siguiente función se le llama función cúbica. La función cúbica casi siempre tiene esta forma, a veces un poquito más pronunciada, a veces más cerradita, pero siempre viene de abajo y termina arriba, o viene de arriba y termina abajo. Siempre que sea cúbica va a ser así. Su forma estándar es esta. La variable independiente tiene como máximo exponente el 3, por eso es cúbico. Y este es un ejemplo de una función cúbica, ¿verdad? Siempre que ustedes quieran graficar una cúbica, tienen que verificar que el estilo, las curvitas de la gráfica tienen que quedar más o menos así, dependiendo mucho de los valores, ¿no? La siguiente se le llama función polinomial. La función polinomial ya se muestra cuando el exponente de nuestra variable pues es muy grande. De hecho, a partir de exponente 2 ya es polinomial. Pero por el hecho de que la cuadrática y la cúbica son especiales, entonces se separan. Entonces esta es la forma estándar de una función polinomial, ¿sí? Vean qué sucede. Cuando el máximo exponente es impar, siempre toma esta formita, ¿bien? Siempre tiene más o menos esta forma. Ya sea que viene de abajo y hace la curvita y va para arriba, o viene de arriba, hace su curvita y termina abajo. Siempre que el mayor exponente sea impar, casi siempre va a formar este estilo. Y cuando el exponente es par, ¿sí? Casi siempre viene de un punto, hace lo que tiene que hacer y regresa hacia arriba. O al revés, viene de abajo, puede hacer la curva y termina hacia abajo, ¿verdad? Esa es la característica. La característica de una función polinomial pues es cuando el exponente ya está muy grande, ¿no? Ya empiezan a tener valores muy elevados a partir de 3 en adelante, ¿no? Esa es una función polinomial. La siguiente es una función exponencial. La función exponencial es f de x es igual a a elevado a la x. La a es una base cualquiera, pero la variable va a estar como exponente. Esta función es muy importante hoy, chicos, hoy en día, porque la pandemia que estamos viviendo, la propagación del coronavirus obedece a un patrón definida por una función. Ustedes han visto las gráficas que muestran en el televisor que viene creciendo el aumento de la población contagiada y hace un pico, lo que hablan el pico de la ¿cómo se llama del contagio, y después viene a descender. Pues esto tiene mucho que ver con funciones. En este caso, esta función exponencial viene con valores pequeños y se exponencia, empieza a tener valores muy grandes y tiende al infinito, se hace muy grande, ¿verdad? Nunca va a bajar. Obviamente ¿cómo se llama el detalle del coronavirus no sería una función exponencial. En cierta parte iniciaría como función exponencial, pero después invertiría su proceso, ¿verdad? Entonces sería una combinación de dos funciones. Muy importante. Por ejemplo, es el ejemplo que se tiene aquí, f de x, es donde el 3 está elevado a la x. Y el siguiente es la función racional, ¿sí? Siempre que yo tenga ya una fracción, la x esté abajo como denominador, entonces ya es una función racional. Esta es la forma general y este es el ejemplo que se muestra acá, ¿verdad? Cuando yo ya tengo una función racional, pues me voy a dar cuenta que la función se parte en 2, se parte en 3, dependiendo de los valores que me den, ¿no?
En la siguiente clase vamos a analizar un poquito los dominios de cada una de las funciones. De manera rápida, yo les puedo decir ahorita de que el dominio se refiere a los valores que puede utilizar la letra X. La letra X puede utilizar cualquier valor. Aquí miren en la lineal, el dominio son todos los números reales. Acá en la identidad también, en la función cuadrática también, en la función cúbica también, en casi todas las que vimos se puede utilizar cualquier valor, excepto en la última, en la función racional. ¿Sí? Acá, chequen, aquí hay un detalle, que yo puedo sustituir la letra X por cualquier número, excepto por 1, excepto por el menos 3. ¿Por qué? Porque si coloco menos 3 y digo que la X vale menos 3, entonces al realizar la operación, menos 3 más 3 me va a quedar 0 y no existe o no se pueden dividir cantidades dentro de 0. Por lo tanto, esto no tendría solución. Pero eso lo vamos a aclarar en la siguiente clase, ¿no? Bueno, vamos a terminar con esta parte y vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a comprobar si un enunciado que nos dan es relación. Bueno, si esa relación que nos dan es solamente una relación o también es una función. Por eso dice acá, comprobando si una relación es función o no. Bueno, todas van a ser relaciones. Todas van a ser relaciones. Pero, vamos a identificar cuáles, aparte de ser relaciones, también son funciones. Dice, la figura 1 describe una relación entre 4 individuos y su cumpleaños. La relación podría ser nació él. Entonces, Katy corresponde al 20 de junio, Dan corresponde al 4 de septiembre, etc. Al usar pares ordenados, esta relación se expresa como. Esta es la forma de conjunto y esta es la forma de diagrama sagital. Katy, 20 de junio. Dan, el 4 de septiembre. Patrick, el 31 de diciembre. Y Phoebe, el 31 de diciembre. Esta relación es una función. ¿Por qué? Porque cada elemento del conjunto A tiene un solo representante en el conjunto B. Entonces es relación, pero también es función. Veamos el siguiente. Dice, para esta relación el dominio representa a los empleados de autos usados de Sam. Y el rango representa sus números telefónicos. Aquí está el dominio, ¿sí? Dice el de autos usados de Sam y el rango representa sus números telefónicos. Muy bien. Dice que Dave tiene como número telefónico este, Sandy tiene como número telefónico este, Maureen tiene como número telefónico estos dos y Dorothy tiene como número telefónico a este. Ahora, esto no es una función porque este elemento tiene dos representantes. Entonces, esta relación sí es relación, pero no es función. Este ejemplo, por eso dice aquí, este ejemplo solo es una relación. Esta no es función, ¿verdad? La anterior, esta sí es función y esta no es función. Veamos este otro ejemplo. Menos 2,4, menos 2,6, 0,3 y 3,7. Entonces chequen, verifiquen ustedes. Aquí ya dice que no es función, pero sí relación. ¿Por qué no es función? Contéstense en casita. ¿Quién es el culpable por el cual esto no es función? Claramente por el menos 2, porque tiene a dos representantes. Entonces, solamente relación. Y esta veamos esta. ¿Será función o no será función? Dice que sí es función. Aquí está el ejemplo en su forma de conjuntos. Aquí está en su forma sagital. Tal vez en conjuntos, si en algún momento solo les dan la forma de conjuntos, lo importante es de que usted lo pase a su forma sagital para ver cómo se están comportando las relaciones. Y así se va a poder ver bien si es o no es función. El menos 2 se conecta con el 16, el menos 1 con el 4, el 0 con el 3 y el 1 con el 4. Cada uno de estos solo tiene de salida una flechita. Entonces solo tiene un representante. Por lo tanto, sí es función, ¿verdad? Muy importante y muy sencillo de comprobar. Y para terminar esta primera clase, ¿cómo podemos comprobar nosotros si una gráfica que me den en el plano cartesiano es o no es función? Para ello se puede aplicar la prueba de la recta vertical. Dice que para comprobar que una curva es función se debe trazar una recta vertical sobre la gráfica.
Y si esta corta más de una vez, entonces no es función. Y si corta una sola vez, entonces sí es función. Veamos el ejemplo. Dice, identificar la gráfica de una función. ¿Cuáles gráficas de la figura 10 son gráficas de funciones? Bueno, aquí tenemos la primera, inciso. Vean, esta es una cuadrática. ¿Por qué? Porque es una parábola. Se recuerdan que ya lo vimos hace un rato. Por eso está elevado al cuadrado. Aquí usaron la forma normal, que es y igual a x al cuadrado. Normalmente se usa la f de x es igual a x al cuadrado. Chequen esta línea. Aquí con una regla vine yo y le pasé una recta. Solo cortó una vez. Si lo hago en cualquier parte de la función, solo corta una vez. Por el hecho de que solo corte una vez, entonces es función. Veamos esta es una cúbica. Miren, esta es la forma de una cúbica, la cúbica más simple que existe. Vean, viene de abajo, hace su curvita y se va para arriba. Pasé una recta vertical, que es esta línea punteada, y solo cortó una vez. Por lo tanto, esta y estas dos, las primeras dos, son funciones. Veamos qué pasa si en el plano cartesiano me muestran una gráfica así. ¿Cómo compruebo yo? Le paso una recta vertical y chequen. Tengo 1 y 2 veces. Cortó 2 veces. Por el hecho de que empezó a cortar más de una vez, o sea, cortó 2 veces. Puede ser 3, puede ser 4. Pero aquí cortó 2 veces. Entonces, la gráfica de esta gráfica que me muestran acá, es una relación, pero no es una función. Ojo con eso. Esto no es función. Y vean qué pasa con la gráfica de un círculo. Y si yo paso una recta vertical por acá, lo está cortando 2 veces. Por lo tanto, no cumple con el concepto de función porque está cortando 2 veces. Esta me puede servir a mí para identificar cuándo una gráfica es o no es función. Bueno, muchachos, entonces aquí tenemos nuestra primera parte de concepto de lo que son funciones. Una función, si les llegaran a preguntar ¿qué es una función? Una función es una regla de correspondencia que asigna a cada elemento de un conjunto A un solo elemento de un conjunto B. ¿De acuerdo? Es muy importante que lo sepan. El tema de funciones es de lo más importante en matemáticas. Podemos decir que es la parte culminante del por qué estudiar matemática. Porque tiene un gran campo de aplicación. ¿Sí? Cómo se comportan las bacterias, cómo se comporta el movimiento. De hecho, para la distancia que recorre un objeto cuando se lanza verticalmente hacia arriba o hacia abajo, obedece a una función. Todo lo que sucede a nuestro alrededor está en relación de algo, depende de algo. O sea, por ejemplo, el hecho de cuántos puntos me va a sacar usted en un examen depende de algo. Una función es una dependencia de valores. Hay una variable dependiente y hay una variable independiente. Por ejemplo, ¿cuántos puntos me va a sacar usted en su examen? ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? La variable independiente sería el tiempo que usted le dedique al estudio. Y la variable dependiente va a ser el punteo. Porque dependiendo del tiempo que usted le dedique al estudio, así va a ser su punteo. Si usted estudia bastante, va a tener un buen punteo. Si usted estudia 3 horas al día, va a tener un punteo alto. Pero si estudia solamente 2 horas, 1 hora o media hora, va a tener un punteo bajo. Entonces, ahí está. Eso es una función. Al momento de ir a comer, por ejemplo, ¿de qué depende su estado de quedar satisfecho? De la cantidad de comida que usted come. ¿Sí? Si usted come lo suficiente, pues va a quedar lleno. Si no come lo suficiente, pues no va a quedar lleno. Eso es una función. ¿Sí? Todo en la vida son funciones. Todo en la vida son funciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en las relaciones de noviazgos, ¿de qué depende de que una relación funcione? De que ambas partes colaboren, que se entiendan, que se comprendan, y entonces los resultados van a ser de que las cosas les van a salir bien, ¿verdad? Entonces, muchachos, este tema es súper importante porque todo lo que en la vida tenemos a nuestro alrededor puede traducirse en una gráfica como una función, ¿verdad? Como una función. ¿De qué depende de que el coronavirus se acabe? Del cuidado que nosotros tengamos, de que las medicinas funcionen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay variables dependientes y hay variables independientes. En la siguiente clase vamos a aprender a analizar dominios de funciones y vamos a trabajar gráficas de funciones, que es muy sencillo, ¿verdad? Entonces, muchachos,
les solicito de que puedan copiar y tomar sus apuntes necesarios y que los puedan estudiar.